Hola, bendiciones. Bienvenida nuevamente a tu podcast Linaje Escogido. Mi nombre es Valeria, soy una ama de casa, mamá, esposa de 34 años. Y bueno, quiero decirte que en este canal vas a encontrar pláticas, charlas entre amigas y hermanas en Cristo. Ahorita estamos leyendo el libro de Una vida con propósito y estamos ahorita en el día 3 que nos dice qué guía tu vida. Se puede decir que este capítulo lo voy a dividir en dos partes. Esta es la parte 1 porque la segunda parte se puede decir que el capítulo 3 es un poquito largo. Entonces esta parte 1 nos está hablando el autor sobre ciertas razones o ciertas cosas que nos lleva o nos presenta cosas comunes que guían nuestra vida en manera de emociones. Y bueno, amada amiga, vamos a iniciar en este día. Y bueno, algo que sí quiero decirte que muchas veces hay días en los que el peso del hogar, las rutinas, las expectativas personales se llegan a acumular de tal forma que las palabras de Job resuenan muy de cerca en nuestra mente. Y está en Isaías 49:4 y dice, en vano he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Muchas veces como mujeres, amas de casa, mamá, hijas, hermanas, es fácil caer en este desgaste silencioso. Sentimos que corremos contra el tiempo, que los días se escapan y como dice Job 7:6, más ligeros que la lanzadera de un tejedor y que el cansancio físico y mental muchas veces amenaza con apagar nuestras ilusiones. Y sin embargo, las escrituras el día de hoy, en conjunto con el libro, nos piden que hagamos una pausa sagrada a mirar más allá del caos de la rutina y entender que Dios no nos ha llamado a vivir atrapadas en la ansiedad, sino que ser transformadas por su gracia. Muchas veces el peso del esfuerzo humano y la trampa del control hace que intentemos sostener absolutamente todo. El orden, la educación de los hijos, las finanzas, el trabajo, las expectativas ajenas. Y solemos apoyarnos muchas veces en nuestra propia prudencia. No volvemos muchas veces en esclavas del rendimiento, intentando servir a dos señores, a la paz de Dios y a la exigencia de nuestra perfección. Y muchas veces en esos momentos de agobio podemos llegar a sentir el peso del error o de la culpa, olvidando que Salmos 32:1 nos recuerda la libertad inmensa de ser perdonadas. Y dice de esta manera, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. No necesitamos cargar con el pasado ni con el remordimiento de haber, pues a veces no hecho lo suficiente en este día o el día de ayer. El apóstol Pablo nos da la clave en Filipenses 3:13. Olvidado lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Muchas veces el antídoto contra el temor y la falsa culpa, se puede decir que entre el agotamiento mental a menudo pues viene acompañado de el miedo y el miedo en sí pues hace que fallemos a veces como mamás. El miedo también hace que pues no lleguemos a la meta o también el miedo hacia el futuro. Pero primera de Juan 4:18 nos sacude con esta verdad liberadora. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nos sentimos la mayor parte de nuestro tiempo juzgadas por nosotras mismas o por los demás, como nos advierte Romanos 14:10, que dice que sobre el peligro de la autoexigencia y el juicio, debemos recordar que nuestra identidad no depende de una casa impecable, sino de aquel que escudriña nuestro corazón con misericordia. Y bueno, asimismo también en Proverbios 13:7 nos enseña que discernir con sabiduría es que hay quien pretende ser rico y no tiene nada, y hay quien pretende ser pobre y tiene grandes riquezas. En el reino de Dios, la verdadera riqueza, amada amiga, no está en acumular como que las tareas cumplidas del día de hoy o el aplauso externo, sino la sencillez de un espíritu que confía en el Señor. Y bueno, esta es una pequeña introducción de lo que vamos a escuchar, vamos a leer el día de hoy. Y el autor comienza con lo siguiente, con una frase que dice, el hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Y también nos dice en Eclesiastés 4:4
Y esta es la versión Reina Valera 1960, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. El autor comienza con esto y nos dice: todos tenemos algo que guía nuestra vida. En el diccionario definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Ya sea que conduzcas un automóvil, claves algo, algún objeto o estés haciendo algo en ese instante, o sea, mover, guiar, empujar. Entonces, ¿qué es lo que guía tu vida? Nos hace la pregunta el autor en este día. Quizás lo que guía en estos momentos la mayor parte de nosotros, nuestra vida, sea un problema, un aplazo o alguna exigencia. Puede ser que muchas veces somos guiados por algún mal recuerdo, un temor de manera constante o una costumbre involuntaria. Hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían nuestra vida y nuestro día a día. Y bueno, y a continuación nos va a presentar las 5 más comunes. En primer lugar, está que muchos los guía la culpa. La mayor parte de nuestra vida, pues nos las pasamos huyendo de nuestros errores y ocultando nuestras vergüenzas. A veces quienes cargamos con culpas somos controlados por esos recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado y sin darse cuenta, muchas veces se castigan a sí mismos saboteando sus propios logros. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios y el Señor le dijo: en el mundo serás un fugitivo errante. Eso describe pues la mayoría de las personas, ¿no? Que muchas veces vamos en la vida sin ningún propósito alguno. La mayor parte del tiempo somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto en el pasado, o en tu pasado, o en mi pasado. Él que convirtió, por ejemplo, a Moisés en alguien que mató, lo convirtió en un líder y también en un cobarde llamado Gedeón, en un héroe valiente. También puede hacer cosas increíbles en cada vida o cada vida de cada uno de nosotros. Dios es experto en proporcionar un nuevo comienzo a todo. La Biblia dice que feliz es el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Y eso viene en Salmos 32:1. Y la mayor parte del tiempo creo que muchas de nosotras o muchos de nosotros, si me estás escuchando también, no las vivimos siempre cargando el pasado y la culpa, ya sea que herimos a alguien o alguna vergüenza que hemos hecho, que sentimos en nuestra vida, pues siempre vamos como que con ese peso en los hombros. Del que dirán, si lastimé a alguien, llevo todavía esa culpa por haberlo lastimado. Y muchas veces dejamos que la culpa pues se apodere de uno. ¿Y qué pasa? Pues ¿cómo se llama? Que muchas veces eso hace de que no pidamos perdón o nos sintamos como que muy importantes y decir: no, pues ellos me tienen que pedir perdón. Entonces, seamos conscientes de que la mayor parte de nuestra vida siempre solemos lastimar a otros, ya sea de manera no intencional o muchas veces de manera, se puede decir, que hacerlo a propósito. He aprendido tanto que a veces digo: wow, todo lo que a veces cuando no conocemos a Cristo o no nos dejamos moldear por su amor, por su sabiduría y queremos ser propios sabios en nuestro propio entendimiento, cometemos cosas que al futuro siempre nos vamos a arrepentir. En el segundo punto, el autor nos dice que lo que nos guía a veces es también la ira y el resentimiento. Siento que esto puede ser de que a lo largo que cuando cometemos algún error, nuestra vergüenza o bien algo de nuestro pasado, dejamos que nos controle por completo, nos empieza a crear emociones, por ejemplo, el miedo, el temor, la ira, la vergüenza, la tristeza. Entonces, muchas veces nos aferramos a esas heridas y nunca las logramos superar. En vez de deshacer del dolor por medio del perdón, siempre lo mantenemos una y otra vez en nuestras mentes. Los que muchas veces vivimos motivados por el resentimiento, nos encerramos, nos encarcelamos
con ello en nuestro interior y conjunto con la ira. Entonces, muchas veces cuando estas personas o somos personas que en algún momento nos encarcelamos en ella, pues estallamos o explotamos ante los demás y muchas veces pues esas reacciones dañan y son muy inútiles. El resentimiento muchas veces nos va a dañar a nosotros, más a nosotros que a la persona que nos hizo ese daño. Mientras tanto, a veces la persona que nos ofendió, nos lastimó, nos hizo pedazos, olvida la ofensa y siga con su vida. Y nosotros muchas veces continuamos hirviendo en el dolor y quedándonos en ese pasado. Así que el autor nos dice que escucha muy bien esto. Los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo a menos que tú te aferres al dolor por medio del resentimiento. Hay un dicho o una frase que dice, lo pasado, pasado está. Nada lo podrá cambiar. Se escucha duro y es a veces difícil de aceptarlo, porque como seres humanos, ya cuando nos lastiman y empezamos como que a ver todo lo que nos sucedió, decimos, no, si yo hubiese reaccionado de esta manera o si yo hubiera hecho esto o hubiese pasado aquello, no me hubiesen lastimado, no me hubiesen herido de tal manera, pero lo pasado, pasado está y nada lo puede cambiar. Muchas veces cuando nos quedamos en ese pasado o nos quedamos en esa ira, pues nos estamos haciendo daños a nosotros mismos y nos estamos construyendo con mucha, mucha amargura. Recordemos que nuestro propósito en todo esto es de que nosotros mismos, por nuestro propio bien, debemos de aprender que todo esto es malo y empezar a liberarnos. Las escrituras nos recuerdan muchas veces, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que lleva a la muerte. Y amigas, yo siempre me voy a poner de ejemplo, siempre voy a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Posiblemente anteriormente yo me llenaba de mucha vergüenza por todo lo que he pasado. Anteriormente les comenté por lo que pasó Jarecito, cómo Dios obró en su vida, cómo Dios en su infinita misericordia pues nos demuestra su infinito amor. Entonces yo en un tiempo, la verdad, estuve viviendo en el pasado y muchas veces no dejamos que eso nos ayude a progresar. Al contrario, yo me llené un tiempo antes de nuevamente regresar a los pies de Cristo, regresar nuevamente a mi relación con Él. Yo vivía en un odio profundo, me la pasaba llorando y eso se reflejaba en mi vida, se reflejaba en mi semblante y hasta se reflejó en mi salud, que por tanto resentimiento que yo llevaba, pues mis hormonas, por así decirlo, o lo que se puede decir que mis sentimientos se alteraban bastante, llegó al punto de que me descuidé mucho en la alimentación y me ocasionó todo esto en lo que es diabetes tipo 2. Yo pasé un suceso muy difícil en el cual no quiero ya ni siquiera, pues no tanto no mencionarlo ni nada por el estilo, pero ya a veces digo que Dios hace que pasen las cosas y que lo hablemos como testimonio para que Él pues se glorifique en las cosas que pasamos, ¿no? Estamos pasando o pasamos por esa situación, mi esposo y yo, casi estuvimos a punto de divorciarnos y es porque pasó algo dentro de nuestro matrimonio que nos estaba destruyendo a los dos. Nos hicimos tanto daño, nos herimos bastante que fracturamos por completo eso. Lo que habíamos construido en nuestra juventud, pues lo fracturamos en un abrir y cerrar de ojos. Hubieron personas que nos dañaron tanto de manera, se puede decir que psicológica, por así decirlo, que no les importó en lo más mínimo y prácticamente atacaron a querer pues destruir por completo nuestro matrimonio en ese entonces casi ya no me acuerdo bien, creo que fue unos 8 años de matrimonio ya porque nos casamos en el 2011. No, fue casi 10 años de matrimonio. Entonces no les importó en lo más mínimo, quisieron destruirnos, sí lograron un poco en el que pues tomamos la decisión de separarnos un tiempecito, más o menos como 2 años,
pero no nos divorciamos, o sea, seguíamos casados, pero sí tomamos esa decisión de separarnos para no herirnos más y sobre todo siempre hemos sido conscientes de cuidar el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos nunca supieron que estuvimos separados ese tiempo, ellos vivían en casa con lo más posible de armonía, por así decirlo, entre familia. Y si en algún momento llegábamos a tener pues discusiones, siempre era en lo íntimo, en lo secreto, entre mi esposo y yo. Y obviamente pues yo le oraba mucho al Señor. Yo siento que mi esposo lo mismo hizo. Y es lo que sucedía. Ya a los pasos, creo que esos 2 años y medio, fuimos como que sanando poco a poco todas las heridas que nos causamos también, y nos causamos uno a otro, o sea, yo a mi esposo y él a mí, que ahorita pues sí hemos estado nuevamente como que tratando de reforzar y de cimentar más nuestro matrimonio en Cristo. No ha sido fácil, pero a lo que voy es lo siguiente, que durante ese tiempo, antes de tomar la decisión de separarnos, se puede decir que ese lapso pequeño de tiempo, vivíamos los dos encarcelados en ese pasado. Posiblemente hoy en día, a lo mejor si llegamos a tener alguna discusión, a veces sacamos el pasado, pero ya no con el afán de lastimarnos, sino decirnos, mira, esto nos llevó a que en algún momento casi nos divorciáramos. No queremos que vuelva a suceder. Necesitamos primeramente hablarlo, ir a los pies de Dios, orar y de ahí ver en qué estamos fallando. Si necesitamos terapia matrimonial, adelante, lo tenemos que hacer, pero siempre primeramente tomados de la mano, juntos y orándole al Señor que Él haga sus propósitos en nuestras vidas y también nos haga primeramente que nosotros nos transformemos, pidamos perdón, aceptar el perdón de Cristo y pedirle perdón hacia la otra persona. Entonces muchas veces eso también nos llevó a la amargura, nos resentíamos bastante, muchas veces explotábamos más que nada entre nosotros mismos. Hacia nuestros hijos nunca hubo ese tipo de querer como que gritarle a ellos por si estábamos pasando en algún momento, hacerlos sentirlos mal en lo más mínimo, sino todo lo contrario. Tratábamos de cuidar esa parte de nuestra familia. Y a lo largo de todo eso, cuando pasamos todo eso, muchas veces a través de la ira llega el temor. Y aquí es el punto 3 en donde nos habla el autor. Dice que los temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, una falsa expectativa, de haber sido muchas veces criados en un lugar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuere la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades que temen aventurarse a emprender cosas. Siempre van a lo seguro, evitando los riesgos y tratando de mantener, pues se puede decir que su zona de confort. El temor es un tipo de cárcel que tú mismo llegas a imponerte, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes de reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. Las escrituras nos vuelve a decir, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo, y si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. Y eso sí es muy cierto, porque muchas veces cuando vamos dejando que las emociones nos vayan encarcelando, llegamos a tener miedo hacia el futuro. Y yo lo hablo desde una perspectiva así. Mi mamá y mi papá pues se separaron, tuvieron que separarse, y mi temor durante muchos años, ya estaba yo casada cuando pasó eso, era de que mi matrimonio pasara por lo mismo, una separación. Yo soy muy consciente y de la mente muy abierta de que si llega a haber algo muy, pero muy grande en el matrimonio, de, por ejemplo, alguna infidelidad, si llegan los dos a llegar a ese acuerdo de restaurar su matrimonio, pero una de las dos partes no deja que Dios los transforme y que Dios pues restaure el matrimonio y vuelven a caer cualquiera de los dos en una infidelidad, yo siento que ahí es mejor que se separe. Yo sé que Dios no nos va a condenar por tener una separación o un divorcio, porque somos templo de Dios. Somos sus hijas, somos sus hijos, y Él no va a dejar que nadie nos dañe. Él sabe
que muchas veces las decisiones que tomamos es por el bien tanto nuestra salud mental, también de nuestra salud física, porque muchas veces un dolor enorme como eso, yo lo vi con mi mamá, cómo lloraba en nuestro matrimonio, igual cómo llorábamos los dos, nos arrepentíamos, tratábamos de querer ambos, se puede decir que colocar parches en heridas que nos habíamos ocasionado y simplemente llegaba ese temor de que y si ya no nos volvemos pues a entender, qué tal y nos divorciamos, o sea, todo eso lleva a ello. Y más si no entendemos o no llegamos a comprender el infinito amor que Dios nos ha dado. Muchas veces cuando pasamos por este tipo de circunstancias y todo aquello, pues llegamos a temer de que Dios nunca nos va a perdonar, que hemos cometido un pecado enorme que no tenemos ni siquiera ser dignos de ser perdonados. Otro punto que nos habla aquí el libro es de que a muchos los guía el materialismo. Aquí habla ya de una manera más de vanidad en ese sentido, porque dice que el deseo de adquirir se convierte en la meta principal de muchas personas en su vida. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de cuanto más tengas, serás más feliz, más importante y vivirás más seguro. Pero los tres conceptos, dice el autor, que son erróneos. Las posesiones solo proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian tarde o temprano, siempre nos aburrimos de ellas. Entonces queremos como que otras cosas nuevas, más grandes y un poco más modernas. No deja de ser un mito eso de que mientras más tengas, más importante soy. Cuánto valemos como persona y cuánto valemos por lo que tenemos no es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees. Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que poseemos. El mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengamos, más seguro estaremos. Y muchas veces no es así. Siento que la vida se escucha muy feo, pero la vida es efímera, es fugaz. Hay un versículo que me gusta mucho que dice que el día de hoy Jehová lo creó para ti y que lo disfrutes. Como decía el autor, lo pasado ahí quedó y hasta ahí ya no puedes hacer nada y el futuro muchas veces es incierto. A veces nos afanamos bastante, ya seas como mamá, ama de casa, papá, como proveedor, como hijo, como hija. Nos afanamos en siempre en un futuro que muchas veces no sabemos si vamos a llegar. El día de hoy, si tuvimos la oportunidad de ver un nuevo amanecer, es por la misericordia de Dios. Y si en el momento que llegamos a nuestra cama tenemos la oportunidad de agradecer, es por la misericordia de Dios que llegamos a disfrutar este día. Muchas veces puede ser que la persona llegue a su más grande éxito y no logre disfrutarlo como él quiere porque Dios lo llama a su presencia, o muchas veces no llegamos a tener éxito y nos las pasamos lamentando por años eso, porque muchas veces queremos la necesidad de ser aceptados y nos olvidamos de poder disfrutar el día de hoy que Dios nos ha regalado. Entonces, se puede decir que se pueden perder muchas veces, perdón, las riquezas por muchas razones que están fuera de nuestro control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no nos pueden quitar y es nuestra relación, comunión con Dios. El próximo punto que nos habla aquí, que es el último, es de que a muchos nos guía la necesidad de ser aceptados. Como te mencionaba, la mayor parte del tiempo cuando no llegamos a tener éxito, siempre creemos de que ese éxito nunca llegará y que las personas pues no somos gratas para ellas, pero bueno, quiero decirte que eso es algo súper temporal. Podemos llegar a tener viralidad, por así decirlo, pero si llega otra persona y ya tiene más viralidad que nosotros, se va a ir. Se va a decir que nuestro momento. Ahorita las redes sociales nos han llenado en la mente de que si no tienes seguidores, no tienes vistas, no tienes likes, simplemente pues a las personas no les gustas y no les agradas. Y no tienes que vivir en esa aceptación o vivir bajo ese reglamento que nos impone hoy en día, pues se puede decir que las redes sociales, ¿no?
Entonces, muchas veces dicen que esto permite que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen sus vidas por tener esa aceptación. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el que dirán. Tristemente, aquellos que siguen al mundo por lo general se pierden en él. Desconozco todas las claves para el éxito, comenta el autor, pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves para el fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás simplemente te va a garantizar perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús nos dijo, nadie puede servir a dos dioses o a dos señores. Y bueno, hay otras influencias que pueden guiar nuestra vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario o a veces sentir o tener una vida vacía. El autor nos dice que esta jornada de 40 días nos va a llevar a una vida con propósito, una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios, todos basados y fundamentados en las Escrituras. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios en nuestras vidas y nada puede compensarte por no conocerlos y ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivos. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. Y ahorita llegamos al final del día 3 de este capítulo de Una vida con propósito. Este capítulo es algo largo, entonces si le seguimos, creo que me voy a ir casi una hora en este podcast. Pero hay algo que quiero decirte, que debemos de alinear nuestra voluntad con los propósitos de Dios. Muchas veces, ¿cómo salimos de esta fatiga de la plenitud? O puedo decirte que la respuesta requiere intencionalidad y dirección divina. Debemos basarnos y buscar su voluntad, permitir que Él ordene nuestros pensamientos y confiar en el diseño que Él ha creado para cada uno de nosotros. Así que el día de hoy quiero que te tomes unos minutos para reflexionar y responder estas preguntas en tu libretita de oración o en alguna hojita, y que también ores a Dios. Por ejemplo, uno, que tienes que identificar tu carga del día de hoy. Por ejemplo, ¿cuál es el área de tu rutina, ya sea dentro de tu trabajo o tu maternidad, dentro de tu matrimonio o contigo misma, en la que sientes que has estado trabajando en vano o por tus propias fuerzas? Quiero que la escribas, la detalles muy bien y se la entregues a Dios en oración. También esto quiero que te ayude a examinar tu mente. Por ejemplo, ¿qué pensamientos de temor, perfeccionismo, ansiedad o posiblemente que quieres ser aceptado por personas? ¿Por qué quieres ser aceptado por las personas? O bien la ira, o qué tipo de materialismo o alguna culpa te esté guiando. Esto quiere decir que hoy necesitas reemplazar eso con lo que Dios nos promete en Isaías 26:3. Y bueno, un paso práctico de gracia es que hoy decides soltar una tarea o exigencia innecesaria dentro de tu hogar, dentro de tu trabajo, dentro de tu matrimonio, de tu maternidad. En su lugar, dedica ese tiempo a leer la palabra o simplemente a descansar en silencio, recordando Efesios 3:20, que nos recuerda que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos, pedimos o entendemos. Así que, amada amiga, que este día tu corazón experimente el descanso de saber de que Él camina a tu lado, enderezando tus sendas y renovando tus fuerzas. Mi nombre es Valeria y este es tu podcast Linaje Escogido. Espero verte el día de mañana con el siguiente, se puede decir que el siguiente parte de este día, que es lo que guía tu vida, en el cual vamos a ver qué beneficios de una vida por propósito en Dios nos da. Te agradezco muchísimo por acompañarme y escucharme. Dios te bendiga grandemente y te mando un fuerte abrazo. Bendiciones.